Francisca Lachapelle, la querida presentadora y actriz, que ha sabido ganarse el corazón del público con su carisma, humildad y sonrisa inconfundible, jamás imaginó que detrás de la aparente estabilidad de su vida personal, se escondía una tormenta que la golpearía con la fuerza de un huracán. Lo que parecía ser un matrimonio sólido, lleno de amor y complicidad, se vio manchado por el veneno más doloroso que puede atravesar una relación, la traición. Las alarmas comenzaron con rumores, pequeñas señales que Francisca prefirió ignorar en un inicio. Su esposo, quien había sido hasta entonces un compañero ejemplar, empezó a mostrar cambios de conducta. Llegadas tardías a casa, explicaciones vagas y un distanciamiento emocional que resultaba imposible de ocultar. Francisca, con su fe ciega en el amor, creyó que era solo estrés laboral, un momento pasajero. Sin embargo, la verdad se abriría paso de la manera más cruel. La bomba estalló cuando Francisca recibió pruebas irrebatibles, mensajes comprometedores, fotografías y hasta testimonios que confirmaban lo que ella más temía. Su esposo le había sido infiel. El impacto fue devastador. No solo se trataba de la traición a la pareja, sino de la destrucción de la confianza, del sueño compartido y de la estabilidad de una familia con hijos pequeños que ahora quedaba en medio de una tormenta emocional. En privado, Francisca se derrumbó. Entre lágrimas, confesó a sus seres más cercanos el dolor que la consumía. Para ella, el matrimonio no era simplemente una unión sentimental, era un proyecto de vida que giraba en torno a sus hijos, a la construcción de un hogar lleno de valores y amor. Y ver cómo ese castillo se desmoronaba por la infidelidad fue una herida difícil de describir. El público conoce a Francisca como una mujer fuerte, que ha superado obstáculos en su carrera, que ha luchado por abrirse camino en un medio competitivo y que siempre proyecta optimismo. Pero detrás de cámaras, la historia era otra. El peso de la traición le robó el sueño, le quitó la paz y la obligó a enfrentarse a una pregunta que jamás pensó tener que hacerse: ¿cómo seguir adelante cuando el amor de tu vida se convierte en el causante de tu mayor dolor? Los hijos de Francisca, inocentes en este torbellino, comenzaron a percibir el cambio en el ambiente. Ya no había la misma armonía en casa, los silencios eran más largos y las miradas más frías. Ella, como madre, intentaba protegerlos del sufrimiento, pero el peso de la traición era imposible de ocultar. La angustia de no poder brindarles la estabilidad que merecían se convirtió en otro martirio que se sumaba a la herida principal. En conversaciones íntimas, Francisca llegó a reconocer que lo que más le dolía no era solo la infidelidad, sino cómo ésta afectaba directamente a sus pequeños. La idea de que sus hijos crecieran viendo a su madre rota, vulnerable y sin rumbo, la atormentaba día y noche. Ella había construido una imagen de fortaleza, no solo para su público, sino sobre todo para su familia, y ahora esa imagen estaba hecha añicos. El descubrimiento de la infidelidad no solo impactó a Francisca en el terreno emocional, sino también en el profesional. Aunque intentaba mantener la compostura frente a las cámaras, la tristeza se reflejaba en su mirada. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar su falta de energía, sus pausas prolongadas y esa lucha interna que trataba de disfrazar con una sonrisa. El público, atento a cada detalle, también percibió que algo no estaba bien. La situación se tornó aún más compleja cuando Francisca tuvo que enfrentarse a la decisión de confrontar a su esposo. La conversación fue dura, cargada de reproches, lágrimas y verdades que desgarraban. Él, atrapado en su propia mentira, no tuvo más remedio que admitirlo ocurrido. Pero esa confesión no trajo alivio, sino una herida aún más profunda. Para Francisca, escuchar de sus propios labios la confirmación de la traición fue un golpe del que difícilmente podría recuperarse. El escándalo comenzó a tomar fuerza fuera de las paredes del hogar. Allegados y personas cercanas a la familia empezaron a filtrar información, y los rumores se esparcieron como pólvora. La vida privada de Francisca, que siempre había tratado de mantener con discreción, se vio expuesta en el ojo público. Y lo más doloroso para ella fue que ahora todos opinaban sobre su tragedia personal. En medio de este caos, Francisca tuvo que luchar con una dualidad cruel. Por un lado, su corazón roto, su dolor como mujer traicionada. Por el otro, su papel de madre, que la obligaba a mantenerse en pie para sus hijos. Ella sabía que rendirse no era una opción.
Aunque se sentía destruida por dentro, debía proyectar seguridad para que sus pequeños no quedaran marcados por esta amarga experiencia. Las noches de insomnio se multiplicaron. Entre sollozos y pensamientos oscuros, Francisca repasaba una y otra vez los momentos vividos con su esposo, tratando de encontrar en qué punto exacto se habían perdido. Había señales que ignoró. ¿Había algo que ella pudo haber hecho para evitar la infidelidad? Preguntas sin respuesta que la consumían lentamente. Lo cierto es que la traición no solo fracturó su matrimonio, sino también su confianza en sí misma. Francisca comenzó a sentir inseguridad, dudas sobre su valor y temor al futuro. La mujer segura y radiante que conquistaba escenarios se vio reemplazada por alguien frágil, que cargaba con la pesada losa de la decepción. A pesar de todo, había una chispa de esperanza. Francisca se aferraba a sus hijos como la única razón para seguir adelante. Ellos se convirtieron en su refugio, en la motivación para no dejarse vencer por la tristeza. Cada vez que los veía dormir, encontraba la fuerza para levantarse al día siguiente, aunque por dentro se sintiera derrotada. El capítulo más doloroso de su vida apenas comenzaba. La infidelidad de su esposo había abierto una herida profunda, pero lo que estaba en juego era mucho más que un matrimonio. Era el futuro de su familia, la estabilidad de sus hijos y la fortaleza de una mujer que, aunque destrozada, debía decidir si reconstruir los pedazos o dejarlos atrás. En este primer capítulo de una historia marcada por el dolor y la traición, queda claro que la vida de Francisca Lachapelle nunca volverá a ser la misma. La pregunta que queda en el aire es, ¿podrá levantarse de este golpe devastador o la traición la marcará para siempre? Las secuelas de la traición no se limitaban a la intimidad del matrimonio. El verdadero golpe de dolor para Francisca Lachapelle fue descubrir cómo sus hijos estaban siendo arrastrados a un torbellino emocional que jamás debieron vivir. Aunque intentaba mantener la calma frente a ellos, era imposible ocultar las lágrimas que en más de una ocasión se desbordaban sin control. Los pequeños, con esa inocencia que no entiende de engaños ni traiciones, comenzaron a percibir que algo estaba mal. Las discusiones con su esposo se volvieron frecuentes y cada vez más difíciles de disimular. Los silencios prolongados, las miradas evasivas y la tensión en el aire eran notados incluso por los más pequeños. Una noche, uno de sus hijos, con voz temblorosa, preguntó por qué mamá lloraba tanto. Ese instante fue devastador para Francisca. No sabía cómo explicarles que su mundo se había fracturado por la traición de su padre, que la ilusión de familia perfecta se había convertido en una herida abierta imposible de ocultar. Francisca, en privado, comenzó a desahogarse con personas de su confianza. Entre sollozos, confesaba que lo que más le partía el alma no era la infidelidad en sí, sino el impacto que esto estaba teniendo en sus hijos. Verlos confundidos, tristes, preguntando cosas que ella no podía responder, era un dolor mucho más profundo que la traición misma. Ella siempre había prometido brindarles un hogar lleno de amor y seguridad, y ahora sentía que les estaba fallando. Los rumores en el entorno cercano aumentaban la presión. Amigos, familiares y hasta personas del círculo laboral comentaban sobre la situación, y era imposible mantener a los niños aislados de ese ambiente cargado de tensión. Francisca trataba de protegerlos, pero las palabras, las insinuaciones y las miradas ajenas se infiltraban en el entorno familiar como cuchillos invisibles. La presentadora confesó que en más de una ocasión se encerraba en el baño para llorar en silencio, mientras sus hijos golpeaban la puerta preguntando si estaba bien. Esa imagen la perseguía como una pesadilla. Cada lágrima escondida era una muestra de la lucha que estaba viviendo entre el deber de mostrarse fuerte y la imposibilidad de contener un dolor que la estaba consumiendo lentamente. La relación con su esposo se volvió cada vez más distante. Aunque compartían el mismo techo, la frialdad era evidente. Las cenas familiares, antes llenas de risas, ahora estaban marcadas por silencios incómodos. Los niños, al ver la tensión, perdían la alegría que antes era característica en su hogar. Francisca se culpaba a sí misma, pensando que no lograba darles la estabilidad que merecían. En entrevistas privadas con allegados, Francisca habría reconocido que lo más difícil era ver cómo sus hijos ya no dormían tranquilos. Las noches se llenaron de pesadillas, de despertares repentinos y de preguntas inocentes que ella no sabía responder. «Mami, ¿por qué ya no eres feliz?», habría escuchado de labios de uno de sus pequeños. Ese simple cuestionamiento fue un puñal directo al corazón.
El peso económico también comenzó a sentirse. El distanciamiento con su esposo no solo afectó lo emocional, sino también la organización del hogar. Francisca debía asumir más responsabilidades y enfrentar el miedo de no poder cubrir con tranquilidad las necesidades de sus hijos. La incertidumbre del futuro, sumada al dolor emocional, la colocaba en un estado de angustia permanente. Las redes sociales se convirtieron en un refugio peligroso. Aunque sus seguidores le enviaban mensajes de apoyo y cariño, también era inevitable que los rumores de la infidelidad se convirtieran en tema de conversación pública. Francisca temía que, tarde o temprano, sus hijos crecieran y encontraran en Internet los titulares que hablaban de la traición de su padre. El simple pensamiento de que ellos pudieran descubrirlo de esa manera la atormentaba día y noche. En casa, Francisca trataba de disimular. Organizaba actividades con sus hijos, buscaba distracciones y se esforzaba por mantener una rutina estable. Pero los momentos de quiebre llegaban sin previo aviso. Una palabra, una mirada, un recuerdo, bastaban para que las lágrimas aparecieran. Y aunque intentaba ocultarlas, los niños ya sabían reconocer cuando su madre estaba sufriendo. El esposo, consciente del daño causado, intentaba justificar sus actos. Pero Francisca ya no podía escucharlo sin sentir un nudo en la garganta. Cada excusa era un recordatorio de la traición. Cada promesa de cambio le parecía vacía. Lo que más le dolía era la contradicción de ver a sus hijos correr a los brazos de su padre, sin entender que ese mismo hombre había destrozado el corazón de su madre. Los días pasaban entre silencios pesados y noches interminables. Francisca confesó que en varias ocasiones se sintió al borde de la desesperación. El miedo de no poder criar a sus hijos con la felicidad que merecían la llenaba de culpa y tristeza. Su carrera seguía, sus compromisos laborales no se detenían, pero detrás de cada sonrisa en público había una mujer que lloraba por dentro, rogando fuerzas para no colapsar. Los más cercanos a Francisca sabían que ella estaba viviendo el momento más doloroso de su vida. Su carácter fuerte, su espíritu optimista y su imagen de mujer luchadora estaban siendo puestos a prueba como nunca antes. La traición no solo la había herido como mujer, sino que había puesto en jaque el bienestar de sus hijos, su rol de madre y su fe en el futuro. El eco de esta experiencia comenzó a marcar a cada miembro de la familia. Francisca veía en sus hijos cambios de conducta, menos entusiasmo, más silencios, preguntas incómodas y hasta pequeños gestos de tristeza que antes no existían. Ella, con el corazón en pedazos, intentaba ser la columna que lo sostuviera, pero en sus noches de soledad reconocía que se sentía al borde de la quiebra emocional. El círculo de amigos se dividió. Algunos le pedían que pensara en perdonar por el bien de los hijos, otros le aconsejaban no ceder ante una traición imperdonable. Esa presión externa solo aumentaba su confusión. Francisca sabía que cualquier decisión afectaría directamente a sus pequeños y eso la llenaba de una angustia indescriptible. El impacto de la infidelidad se transformó en un dolor colectivo. No era solo ella quien sufría, eran sus hijos quienes llevaban la peor parte. Y esa realidad se convirtió en la herida más difícil de sanar. Francisca había logrado superar muchos obstáculos en su vida, pero que tocaba lo más sagrado de su existencia, su familia, se levantaba como la batalla más dura y desgarradora que jamás había enfrentado. Las semanas posteriores a la traición, se convirtieron en una verdadera pesadilla para Francisca Lachapelle. Cada día era una batalla silenciosa, una guerra interna entre el deseo de mantener en pie a su familia y la profunda herida que le había dejado la infidelidad de su esposo. Su vida, antes organizada y estable, se transformó en un caos lleno de incertidumbre, lágrimas y silencios dolorosos. El hogar ya no era ese espacio seguro que había construido con tanto esfuerzo. Las paredes que un día fueron testigo de risas y juegos infantiles ahora se impregnaban de tensión. Francisca intentaba mantener la calma, pero la convivencia se volvía insoportable. Dormía poco, comía apenas lo necesario y trataba de encontrar fuerza en la rutina de sus hijos, aunque por dentro se sentía vacía. La relación con su esposo era un campo minado. Cada palabra intercambiada parecía una chispa capaz de encender una discusión. Él, en un intento desesperado, buscaba recuperar la normalidad, pero Francisca no podía borrar de su mente las imágenes, los mensajes y las pruebas de la traición. La herida seguía abierta, y cada intento de reconciliación parecía un recordatorio del dolor.
La falta de estabilidad se reflejó directamente en sus hijos. Los pequeños, sensibles al ambiente, comenzaron a mostrar cambios notables en su conducta. Uno de ellos, que antes era alegre y extrovertido, se volvió retraído. El otro, más pequeño, se aferraba constantemente a su madre, temiendo que la tristeza la apartara de él. Francisca, con el corazón destrozado, trataba de calmarlos, pero cada gesto de sus hijos era un espejo que le recordaba el daño que la traición había provocado en toda la familia. El aspecto económico comenzó a convertirse en otra carga insoportable. Con la distancia emocional de su esposo, los gastos del hogar dejaron de manejarse con la misma organización. Francisca debía asumir gran parte de la responsabilidad financiera, y el miedo de no poder sostener el bienestar de sus hijos se convirtió en una pesadilla recurrente. Más de una noche, mientras ellos dormían, Francisca se sentaba frente a las cuentas con lágrimas en los ojos, preguntándose cómo podría mantenerlo todo en pie. La presión externa tampoco daba tregua. Los rumores sobre la infidelidad continuaban circulando y la gente cercana, aunque algunos con buenas intenciones, opinaba sobre lo que debía hacer. Piensa en tus hijos, perdona, le decían unos. Otros insistían, no mereces vivir con un traidor, déjalo. Cada consejo, lejos de darle claridad, la confundía aún más. Sabía que cualquier decisión tendría un impacto directo en sus hijos, y ese pensamiento la paralizaba. En su trabajo, Francisca luchaba por mostrar la misma sonrisa de siempre. Sin embargo, su mirada la delataba. Sus compañeros de set notaban la ausencia de la chispa que la caracterizaba. El público también comenzó a comentar en redes sociales que se veía distinta, menos radiante, más apagada. Francisca se esforzaba por ocultar la tormenta que vivía en casa, pero era imposible disimular por completo el dolor. El esposo, consciente de la gravedad de la situación, comenzó a mostrarse arrepentido. Prometía cambiar, juraba que la infidelidad había sido un error y pedía una segunda oportunidad. Francisca escuchaba, pero en su interior había un muro levantado. ¿Cómo confiar otra vez en alguien que había destrozado todo lo que ella había construido? Sus palabras sonaban vacías, y aunque parte de ella deseaba creer, otra parte se resistía con todas sus fuerzas. Los hijos, sin entender del todo lo que pasaba, pedían unión. Una tarde, mientras la tensión en casa era insoportable, uno de ellos tomó de la mano a Francisca y a su padre y los unió, como si ese gesto pudiera reparar lo irreparable. Francisca no pudo contener las lágrimas. Para ella, ese momento fue la muestra más clara de que, aunque los pequeños no comprendían la magnitud del problema, sufrían profundamente al ver a su familia dividida. Las noches seguían siendo las más difíciles. Francisca se refugiaba en la oscuridad para llorar en silencio. Recordaba cada detalle de la traición, cada mentira descubierta, cada instante en el que su confianza se derrumbó. Al mismo tiempo, pensaba en sus hijos, en lo que significaría para ellos crecer en medio de una separación. La idea de verlos sufrir por la ausencia de uno de sus padres la llenaba de miedo. El agotamiento comenzó a pasarle factura. Su cuerpo resentía la falta de sueño, la tensión y el estrés acumulado. Dolores de cabeza, insomnio y una sensación constante de ansiedad la acompañaban a diario. Sin embargo, se obligaba a levantarse cada mañana, a sonreír frente a sus hijos, a ser esa figura de fortaleza que ellos necesitaban. Su amor de madre era más fuerte que el dolor, y aunque sentía que se derrumbaba, no podía permitirse caer por completo. Los momentos de reflexión se volvieron frecuentes. Francisca repasaba una y otra vez las decisiones de su vida, preguntándose en qué momento se rompió la confianza, cómo no vio las señales, por qué le había tocado vivir esta experiencia tan amarga. Pero cada vez que miraba a sus hijos, encontraba la respuesta, ellos eran la razón de todo. No importaba cuán rota estuviera, debía seguir luchando por ellos. El esposo insistía en buscar terapia de pareja, en reconstruir lo perdido. Francisca, indecisa, no sabía si aceptar. Parte de ella quería intentar salvar el matrimonio por sus hijos, pero otra parte se resistía a volver a confiar. La herida era demasiado profunda y la duda constante la perseguía. ¿Podía un traidor convertirse en un hombre confiable otra vez? En medio de esa confusión, Francisca decidió refugiarse en sus pequeños. Pasaba más tiempo con ellos, buscaba actividades que les devolvieran la alegría, los abrazaba con fuerza como si temiera perderlos. Cada risa arrancada,
Cada momento de felicidad compartido era un pequeño respiro dentro de la tormenta. Pero al llegar la noche, la realidad volvía a pesar con más fuerza. El conflicto no tenía una salida clara. Francisca estaba atrapada entre el amor de madre y el dolor de mujer traicionada. Sabía que cualquiera de las dos decisiones, perdonar o separarse, traería consigo consecuencias dolorosas. Y esa incertidumbre la mantenía en un estado de sufrimiento constante, una lucha diaria por encontrar el camino correcto. El tiempo pasaba y la estabilidad seguía sin aparecer. La infidelidad no solo había destruido la confianza en su esposo, sino que había puesto en jaque toda la estructura de su familia. Francisca luchaba cada día por mantener en pie lo que quedaba, pero el precio era demasiado alto. Su paz interior, su salud emocional y la inocencia de sus hijos estaban siendo sacrificadas en una batalla que parecía no tener final. En ese escenario de dolor y confusión, la pregunta que rondaba constantemente en su mente era devastadora: ¿hasta cuándo podría resistir? Francisca sabía que la fortaleza tenía un límite y que el peso de la traición estaba consumiendo todo lo que era. Pero, aún así, se mantenía en pie, sosteniéndose únicamente por el amor incondicional hacia sus hijos, quienes sin saberlo, se habían convertido en el único motor que la mantenía viva. El peso de la traición había llegado a un punto insostenible. Francisca Lachapelle, después de semanas de silencio, lágrimas y noches interminables sin dormir, sabía que no podía seguir viviendo en una constante agonía. El dolor se había convertido en su sombra diaria, y la incertidumbre no solo la estaba consumiendo a ella, sino también a sus hijos. La pregunta era inevitable: ¿seguir luchando por un matrimonio marcado por la traición o poner fin de una vez por todas a una historia que ya no tenía remedio? Las discusiones con su esposo se intensificaron. Él insistía en que todo podía repararse, que aún había amor y que lo sucedido había sido un error. Pero para Francisca, esas palabras eran como cuchillos que se clavaban una y otra vez en la herida que todavía sangraba. La infidelidad no había sido un simple desliz, sino una traición directa a la confianza, al compromiso y a la familia que juntos habían construido. Los hijos, sin entender por completo lo que ocurría, se convirtieron en testigos inocentes de un proceso doloroso. Francisca intentaba mantenerlos al margen, pero era imposible ocultarles la tensión que se vivía en casa. Sus miradas de confusión, sus preguntas incómodas y sus silencios prolongados eran la muestra más clara de que la estabilidad familiar estaba en peligro. Ella sabía que lo que decidiera marcaría sus vidas para siempre. Las noches se volvieron escenarios de reflexión. Francisca se preguntaba si realmente merecía cargar con el peso de una traición por el simple hecho de mantener una apariencia de familia unida. Por otro lado, sentía un miedo desgarrador de que sus hijos crecieran en un hogar fracturado, lleno de rencores y silencios. La balanza oscilaba constantemente entre el perdón y el divorcio, pero ninguna decisión parecía menos dolorosa que la otra. El esposo buscó ayuda profesional. Propuso asistir a terapia de pareja, enfrentar juntos los problemas y reconstruir lo que él mismo había destruido. Francisca, aunque dudosa, aceptó en un intento de encontrar respuestas. En las primeras sesiones, las heridas volvieron a abrirse. Cada recuerdo de la traición, cada detalle revelado, era como revivir el dolor desde el inicio. Ella hablaba con voz quebrada, expresando el sufrimiento que llevaba dentro, mientras él pedía una oportunidad más para demostrar que podía cambiar. La terapia reveló lo que Francisca ya sabía: el perdón era una posibilidad, pero no una garantía de sanación. Podía intentar reconstruir, pero la confianza no regresaría de un día para otro. Y mientras tanto, sus hijos seguirían creciendo en un ambiente cargado de tensión, incertidumbre y lágrimas. Esa idea la atormentaba aún más. El tiempo pasaba y la presión aumentaba. La prensa comenzó a especular sobre una posible separación. Titulares hablaban del matrimonio en crisis y de la decisión final que Francisca debía tomar. Ella, acostumbrada a lidiar con la exposición mediática, esta vez se sintió vulnerable. No era un papel televisivo, no era una actuación. Era su vida, su familia, su futuro en juego. Los amigos y familiares también opinaban. Algunos insistían en que debía perdonar por el bien de sus hijos, otros le recordaban que la dignidad no podía sacrificarse por una apariencia. Francisca escuchaba, pero al final entendió que la única voz que realmente importaba era la suya.
Era ella quien sufría cada noche, era ella quien veía las lágrimas de sus hijos, era ella quien debía cargar con las consecuencias de cualquier decisión. Un día, frente al espejo, Francisca se miró fijamente y comprendió que no podía seguir siendo prisionera del dolor. El amor de madre, más fuerte que cualquier otro, le exigía dar un paso definitivo. Sabía que, aunque la separación traería consigo un nuevo dolor, también podría significar el inicio de una vida más sana para ella y sus hijos. Un ambiente libre de mentiras, de traiciones y de tensiones interminables. La conversación final con su esposo fue la más dura de todas. Francisca habló con firmeza, con lágrimas en los ojos pero con la decisión tomada en el corazón. Le explicó que la herida era demasiado grande, que la confianza estaba rota y que, por más intentos de reconstrucción, nada volvería a ser igual. Le dejó claro que su prioridad eran sus hijos y que necesitaban un hogar donde la paz reinara, aunque eso significara seguir caminos separados. Él, entre súplicas y arrepentimientos, trató de convencerla de lo contrario. Pero Francisca, por primera vez desde la traición, se mostró firme. Ya no había espacio para más excusas, para más promesas vacías. La decisión estaba tomada, el divorcio era el único camino posible. El impacto en sus hijos fue doloroso, pero Francisca encontró la fuerza para explicarles, con palabras simples y mucho amor, que la separación no significaba que dejarían de ser una familia. Les prometió que siempre estarían unidos, que ella y su padre los amarían por igual, aunque ya no vivieran bajo el mismo techo. Fue un momento desgarrador, pero también liberador. Con el paso de los días, Francisca comenzó a recuperar una paz que había perdido desde el primer instante de la traición. No era una felicidad plena, pero sí un respiro necesario. Se enfocó en sus hijos, en brindarles estabilidad y en demostrarles que, aunque la vida podía ser dura, siempre existía la posibilidad de salir adelante. Su fortaleza como madre se convirtió en el faro que guiaría a su familia en esta nueva etapa. El futuro aún era incierto, pero Francisca había dado el paso más importante, elegir su dignidad, su paz y el bienestar de sus hijos por encima de una relación rota. La traición la marcó, pero no la venció. Y en medio del dolor, emergió como una mujer aún más fuerte, capaz de enfrentar cualquier adversidad con la frente en alto. La decisión final de Francisca Lachapelle fue clara, la infidelidad no tenía perdón, y aunque la separación dolía, era el único camino para recuperar la paz perdida. Su historia se convirtió en una lección de vida, un ejemplo de que incluso en medio del dolor más profundo, una madre siempre encontrará la fuerza para levantarse por sus hijos. Esto fue LZ Documental. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten, porque aquí siempre descubrirán la verdad detrás de las historias más desgarradoras.